Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, para invitarlos a compartir la reflexión de este bello día que Dios nos ha regalado. Y para eso vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Pero primero, mis queridos hermanos, lo primero, pedir la inspiración de aquel que inspiró a escribir las Escrituras, que nos inspire para meditarlas, mis queridos hermanos, para poder discernirlas. Invitar al Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones para que se abra nuestro entendimiento. También pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo los ojos no ven, teniendo los oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús le dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy parece que para los discípulos era un poco confuso, y tal vez para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque cuando Jesús les estaba diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, los discípulos estaban pensando que se referían a que no llevaban pan para comer. Pero una cosa muy importante que Jesús les hace entender, como decir: ¿no entienden ustedes que si no tienen pan no se deben de preocupar? Porque ¿quién multiplicó los panes en tal fecha? ¿Y cuántos canastos recogieron? Les está recordando los milagros que Él ha hecho en este Evangelio. Pero una cosa muy importante, y a lo que Jesús se refería diciéndoles cuídense de la levadura, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que se cuidaran de las doctrinas que enseñaban los fariseos y de las cosas que practicaban. Porque tú sabes lo que hace la levadura en la harina. La fermenta, la hace crecer. Y eso podía ser la levadura de los fariseos, la doctrina, lo que enseñaban en los apóstoles, podía hacerla crecer en ellos. Y era lo que Jesús no quería. Por eso les estaba advirtiendo esta parte, diciéndoles: cuídense de la levadura. Y Jesús siempre creyó y respetó la interpretación de la palabra de Dios que le daban los fariseos. Pero tenían prácticas superficiales. Y es lo que Jesús no quería. Jesús agarró ese grupo de discípulos, de personas que no tenían mucho conocimiento, para Él enseñarles personalmente la doctrina que Él vino a dejar sembrada, por decir así. Se las enseñó ¿cómo? Con su ejemplo, con sus milagros, con sus acciones. Por eso no quería que se dejaran impregnar de la doctrina de los fariseos, porque Él quería
que su corazón estuviera limpio y que recibieran la verdadera práctica de la doctrina que Él nos vino a enseñar. Es muy importante, mis queridos hermanos, y una cosa bien importante que dice, ¿por qué teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven? Muchos de nosotros estamos enriquecidos, por decirlo así, con nuestra vista, con nuestros oídos. Pero a veces escuchamos la palabra de Dios y entra por este oído y sale por el otro. Vemos y somos peor que Santo Tomás. Él quiso ver para creer, pero nosotros vemos y no creemos. Y eso es algo de lo que Jesús nos estaba hablando en esta parábola. De nosotros, igual que los discípulos, ellos miraron personalmente lo que Jesús hacía. Nosotros no lo hemos mirado, pero lo hemos escuchado. Y hemos visto sus obras, también hemos visto sus milagros y las cosas que Jesús sigue haciendo, que Dios sigue haciendo en medio de nosotros. Hemos visto milagros palpantes y es como Jesús nos quiere dejar sembrado en nuestro corazón eso y no dejarnos llevar por la levadura del mundo, por la levadura de otras prácticas religiosas, sino hay que dejarnos llevar por la verdadera doctrina que Jesús vino a enseñarnos a cada uno de nosotros. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros reconozcamos todo lo que Jesús nos enseñó y vino a hacer para creer en esa verdadera enseñanza, en esa auténtica enseñanza, porque los fariseos sí conocían y sabían interpretar las escrituras, pero no le estaban dando cumplimiento a la ley. Y Jesús en un evangelio nos dice, yo no vine a abolir la ley, sino a que se cumpla. Lo que Jesús estaba haciendo era darle cumplimiento verdaderamente a lo que Dios, nuestro Padre, quería que se realizara, a esa doctrina que quería que nosotros siguiéramos. Mis queridos hermanos, esto es algo bien importante para nosotros. Y fíjense, nos dice en la segunda lectura del día de hoy de Santiago. Santiago 1, versículo 18 nos dice, muy libremente nos dio la vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra. Dios nos quiso hacer hijos suyos mediante su palabra. Nos hizo hijos suyos. Ahora, la pregunta es, ¿reconocemos su palabra con la que nos hizo hijos suyos? Y luego nos dice, mediante la palabra de la verdad. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. La palabra de la verdad, porque Él vino a darle cumplimiento y a hablar con la verdad y a enseñarla con sus acciones y sus milagros. Y dice, para que fuéramos la flor de su creación. Qué hermosa palabra, la flor de su creación. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Después de habernos enseñado su doctrina, su palabra, habernos dejado sus milagros, sus acciones. Si nosotros creemos y seguimos todo eso, somos la flor de su creación, nos dice Santiago. Mis queridos hermanos, hoy sería bueno preguntarnos, ¿me he dejado llevar por la levadura de otras prácticas religiosas? ¿He realmente escuchado el mensaje que Dios me quiere dar para hacerme la flor de su creación? Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por compartir conmigo
la reflexión del día de hoy. No se olviden, mis queridos hermanos, de rezar el Santo Rosario, meditar la palabra de Dios, frecuentar la Santa Misa, la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, que es muy importante, mis queridos hermanos, para nosotros ir por el camino que Dios nos enseñó, por la palabra que nos dejó. Que Dios me los bendiga. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.